Noticias de última hora. Daniel Noboa reacciona ante apertura de investigación previa de la Fiscalía por proyecto inmobiliario en Olón. El mandatario indicó que se trata de ataques para el inicio de campaña política. A través de redes sociales, el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, se pronunció sobre la apertura de una investigación previa por parte de la Fiscalía sobre un proyecto inmobiliario que se vincula a la primera dama, Lavinia Balbonesi, en Olón. Este gobierno no se desgasta en los intentos de los políticos obvios de empezar una campaña antes de tiempo. La decisión de Fiscalía de iniciar un proceso de investigación previa sobre el proyecto inmobiliario del que grupos políticos han tratado de aprovecharse les dará a los ecuatorianos la claridad que se merecen, escribió Noboa. Dijo que las investigaciones sobre el caso eran bienvenidas. Y mientras intentan atacarnos, nosotros continuaremos nuestro trabajo en las obras que realmente les importa a los ecuatorianos, agregó. En horas de la mañana Noboa estuvo en un acto en el cuartel Modelo de Guayaquil, donde dijo que los ataques que está recibiendo en los últimos días están ligados al hecho de que han desenmascarado un servicio corrupto en las cárceles, por descubrir estructuras criminales en empresas de seguridad de fachadas y hacer respetar a Ecuador para evitar que un prófugo de la justicia se vaya de Ecuador. Hoy en día podemos decir que la campaña ha empezado para el 6 de febrero, ¿por qué? Porque todos los que fracasaron en el pasado y quieren en un futuro estar en el lugar donde estamos nosotros ya empezaron a atacar, dijo Noboa. En una entrevista televisiva, en cambio, la ministra del Interior, Mónica Palencia, dijo que las organizaciones políticas quieren compensar con escándalos lo que no van a poder ganar en las urnas. Estos escándalos tienen que ver con partidos políticos que se ven fuera de la cancha, que vieron la goleada 9-2 que se metió en la consulta popular y que vieron que vamos en serio en la lucha contra el crimen organizado, apuntó en una entrevista con Ecuavisa. En los últimos días han surgido cuestionamientos por un proyecto inmobiliario que se pretende construir en el Esterillo Oloncillo, declarado Bosque Protector en Olón, Santa Elena, y que estaría a cargo de la empresa Vinacin S.A., en la que Lavinia Balbonesi, actual primera dama, aparece como accionista mayoritaria. Seguimos con las noticias. La ministra del Ambiente afirma que la zona donde se levantará un proyecto urbanístico en Olón no es un área protegida. La ministra anunció que sí comparecerá en el Pleno de la Asamblea Nacional para dar explicaciones. La ministra del Ambiente, Sade Fritzsche, anunció que asistirá al Pleno de la Asamblea Nacional para dar explicaciones sobre la concesión de permisos para el proyecto inmobiliario que se pretende levantar en el Esterillo Oloncito, ubicado en Olón, Santa Elena, en el cual estaría involucrada la empresa Vinacin, relacionada con la primera dama, Lavinia Balbonesi. En un comunicado afirmó que la zona de implementación del proyecto urbanístico hecho no corresponde a un área protegida. Fritzsche se pronunció a través de redes sociales, la tarde del miércoles, 8 de mayo, una hora después que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 115 votos convocarla para que dé explicaciones sobre la situación en Olón, por la tala de manglares en una zona que sería protegida, según información difundida por organizaciones ambientales. El Parlamento no fijó fecha y hora para recibir a la titular del Ministerio del Ambiente. La Asamblea ha resuelto convocarme a comparecer ante el Pleno. Asistiré gustosa y aclararé que toda la información oficial es y siempre ha sido pública en los portales del Ministerio del Ambiente, posteó la ministra y compartió un comunicado en el que también se refiere a la investigación previa que inició la Fiscalía. En el texto reiteró las palabras del presidente de la República, Daniel Noboa, quien más temprano dijo que el gobierno no se desgasta en intentos de ciertos políticos de empezar una campaña anticipada. Seguimos con las noticias. Luque sobre caso Olón. Cuando se me contrató, ni siquiera sabíamos que iba a haber muerte cruzada. El ahora ministro participó en estudios técnicos para proyecto inmobiliario que lleva adelante empresa de la primera dama Lavinia Balbonesi. El ministro de Energía y Minas, Roberto Luque, habló esta tarde sobre su participación en el proyecto inmobiliario de Olón que ha generado polémica debido a que la empresa que lleva adelante dicho proyecto fue, en primera instancia del presidente de la República, Daniel Noboa, y ahora lo es de la primera dama, Lavinia Balbonesi. El ministro Luque, que la víspera, en Cuenca, había evitado pronunciarse, esta vez dio una explicación de manera espontánea, aunque aclaró que no le gusta usar el espacio de ser ministro en el que debe atender temas prioritarios como el de la crisis energética y problemas viales, para tratar temas privados y particulares. Sin embargo, dijo, mi nombre ha surgido en la materia de un proyecto privado, particular, del ahora presidente de la República, pero que cuando me contrató era un ciudadano más, que ni siquiera sabíamos que iba a haber muerte cruzada.
Explicó que en ese entonces Noboa no era candidato presidencial y que su intervención fue para un tema técnico a fin de recuperar un terreno que había sido erosionado por la construcción de una estructura hidráulica hace muchos años, en un terreno privado. En ese enfoque se mantuvo la participación mía en ese proyecto hasta que decidí aceptar el Ministerio de Transporte y con eso dejé de estar involucrado en este o en otros proyectos de geosísmica. Al momento existe una fuerte polémica, pues los comuneros de Olón se oponen a la construcción del proyecto inmobiliario que afectaría el manglar. El 7 de mayo se vieron incluso tanquetas militares y resguardo policial en la zona para poner orden, en caso de que hubiese desmanes por parte de los comuneros. El gobierno, por su parte, ha dicho que se trata de afectar su imagen en tiempos de campaña y han dado a entender que se lo venía tramitando desde antes de que ingresara el gobierno de Daniel Noboa al poder. Que la campaña ha empezado para el 6 de febrero. ¿Por qué? Porque todos los que fracasaron en el pasado y quieren en un futuro estar en el lugar donde estamos nosotros, ya empezaron a atacar. El pueblo también lo respaldó a través de la consulta popular y gracias a ello hoy tenemos más herramientas para combatir a los narcoterroristas y para devolverle la paz y la seguridad a nuestro país. En más noticias. Carlos Polit buscó ayuda de Pablo Celi para arreglar su juicio penal en Ecuador, revela una grabación clandestina. El diálogo completo entre Polit y Diego Sánchez Silva fue liberado en el sistema judicial estadounidense. Celi dice que no tuvo contacto con su predecesor. La conversación está llena de cálculos. El excontralor general del Estado Carlos Polit Facchioni mostraba su preocupación, pues sobre él y su hijo John pesaba una sentencia de 6 años de cárcel por concusión, dentro del caso Odebrecht, en Ecuador. Su interlocutor, el empresario de seguros Diego Sánchez Silva, le daba alternativas para echar abajo esa pena. El diálogo giró alrededor del entonces contralor subrogante, Pablo Celi de la Torre, el sucesor de Polit. Ambos interlocutores creían que él tenía el poder suficiente para convencer a los jueces de que revocaran la sentencia, sobre todo la que condenaba a John. Transcurría el año 2020. Sánchez grabó clandestinamente esa conversación, pues estaba colaborando con las autoridades estadounidenses que investigaban a Carlos Polit en secreto. En ese diálogo, Sánchez contó a su amigo que ya se había reunido con Celi para pedirle ayuda y que éste le dijo que, sin que nadie se lo solicitara, ya había hablado con los jueces que llevaban el caso, abogando a favor de Polit. Sin embargo, el empresario se mostraba inconforme, pues no veía ningún resultado favorable. Él sí puede hacer mucho más, se quejaba, pero no sabía cómo presionar a Celi. Sánchez y Polit barajaron ideas. El primero propuso amenazarlo con revelar a las autoridades algún hecho que lo comprometiera. Insistió varias veces. Al parecer, buscaba información contra Celi. Celi afirmó a El Universo que no ha mantenido comunicación con Polit, ni directamente ni a través de ninguna persona. Es inverosímil que yo haya intervenido en los asuntos del excontralor si fue pública mi confrontación con él cuando intentó, con personas de su confianza, impedir que yo asuma como contralor, como lo establece la norma legal, escribió en un correo electrónico. Agregó que, como contralor subrogante, no intervino en otras funciones del Estado y que no habló con ningún juez sobre el caso de John Polit. Ahora, Celi enfrenta una condena de 13 años y 4 meses por el delito de delincuencia organizada, en el caso Las Torres, y mantiene arresto domiciliario. La sentencia no está ejecutoriada. En más noticias. Caso Encuentro. Danilo Carrera y Hernán Luque son parte de los 7 procesados que recibirán un dictamen acusatorio por delincuencia organizada. El 24 de noviembre pasado arrancó el caso Encuentro con la formulación de cargos contra 8 procesados y el 19 de febrero último se vinculó a 2 empresarias. Un mes y medio después de que concluyeron los 120 días de instrucción fiscal en el caso Encuentro, la fiscal Luzmila Yubya anuncia al juez de la causa que en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio fundamentará un dictamen acusatorio para 7 de los 10 procesados por el delito de delincuencia organizada, entre ellos, contra Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Hernán Luque Lecaro, expresidente de la empresa pública Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO. El 23 de marzo pasado se completaron los 120 días dados por el juez anticorrupción para la etapa de instrucción fiscal. En más noticias.
Con un cambio en el orden del día, la Asamblea espera convocar a la ministra de Ambiente para que dé explicaciones sobre los permisos ambientales otorgados a un proyecto inmobiliario en Olón, cuya empresa estaría relacionada con funcionarios del gobierno. El cambio de este orden del día que fue solicitado por Construye. El argumento que ellos tienen es principalmente convocar a la ministra del Ambiente a este pleno de la legislatura lo más pronto posible, han dicho, para que pueda darles explicaciones a los asambleístas sobre las razones y las condiciones en las que se otorgó los permisos ambientales para la construcción de justamente el proyecto inmobiliario que tú ya mencionabas, Helen. Han dicho también que lo cuestionable desde esta bancada es la supuesta participación de la empresa que sería responsable de este proyecto inmobiliario por parte de la primera dama y varios funcionarios de Estado. Tenemos una empresa cuya accionista mayoritaria es la esposa del presidente de la República, que utilizando su poder, su influencia, ha conseguido en tiempo récord licencias ambientales para talar manglares sin considerar los procedimientos administrativos lógicos que cualquier empresa o cualquier persona debería seguir. La empresa que otorga los permisos y la factibilidad para dar este proyecto es la empresa vinculada al superministro del Gobierno Nacional. La abogada de la empresa es la ministra de Gobierno. Quien le da los permisos y las licencias es la ministra del Ambiente. La situación es extremadamente grave. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, también se refirió a este tema. Dijo que en lo personal no es algo que le preocupe, pero si es que, como ya lo hizo el Pleno de la Asamblea, iniciar una fiscalización, pues habrá que hacerlo. Escuchemos. Yo conozco muy bien al presidente de la República, conozco a su familia y yo no tengo ninguna duda de que esto tenga ninguna cuestión cuestionable, por decirlo de alguna manera. No tengo ninguna duda de que aquí vaya a haber algo, digamos, al margen de la ley, por ningún motivo. Entonces, tranquilidad absoluta, pero sí hay que cumplir con un procedimiento de fiscalización si así lo pide una bancada y hay que respetarlo. Y bien, las primeras acciones que la bancada de gobierno ADN ha tomado en la Asamblea, según el asambleísta Adrián Castro, es solicitar información sobre las condiciones de estos permisos ambientales justamente al Ministerio de Ambiente. Ya lo tiene en sus manos, ha dicho, y lo expondrá en los próximos minutos aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y también solicitarán como bancada que la comparecencia de la ministra de Ambiente no sea en el Pleno, sino en la Comisión de Biodiversidad. Cuando se pregunta sobre el Esterillo Oloncito si forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se nos certifica que no es área protegida y que el proyecto intersecta con el bosque y vegetación natural Esterillo Oloncito. Dentro de esta misma pregunta, de este mismo cuestionario de preguntas que yo envié al MATE el día de ayer, pregunto, ¿cuándo se inició el proceso dentro del MATE para este proyecto? Y la respuesta es que el proyecto o el ingreso y el trámite de este proyecto es el 26 de septiembre del año 2023. ¿Por qué consulté esto? Porque es muy importante conocer los tiempos, porque en este tiempo, al menos al 26 de septiembre de 2023, no se posesionaba todavía el gobierno. Y una sentencia de la Corte Constitucional del 2021 restringe las construcciones en zonas de manglar. El Esterillo Oloncito, donde se pretende levantar un proyecto inmobiliario de una empresa vinculada al presidente Noboa, fue declarado bosque protector por la presencia de este ecosistema. Reportamos desde el Estero Oloncito, a 3 minutos aproximadamente del santuario de Olón, para que usted tenga una referencia. Aquí se vive una aparente normalidad. Los trabajos por parte del proyecto inmobiliario han comenzado. Como ustedes lo pueden observar, durante la mañana se ha rellenado y aplanado parte de este terreno frente al estero. Los comuneros se han mantenido en vigilia durante la noche y el transcurso de la mañana, custodiando el estero específicamente para evitar que no se tale un árbol más ni se afecte esta área protegida. Al contrario de la mañana y tarde de ayer, hoy ya no se observa presencia militar y policial en el lugar. Los uniformados han realizado rondas en la vía principal y operativos de control en zonas aledañas. Sentencia de la Corte Constitucional de 2021 restringe construcciones en zonas de manglar. El Esterillo Oloncito, donde se pretende levantar un proyecto inmobiliario, fue declarado bosque protector por la presencia de este ecosistema. ¿Qué se puede hacer y qué no en los manglares? Es una pregunta que desde
de la Corte Constitucional fue respondida en septiembre de 2021, cuando se puso sobre la mesa el Código del Ambiente, que entonces permitía la ejecución de otras actividades, como la construcción de infraestructura pública. Y ahí la Corte Constitucional puso un punto de orden, especificando que estas obras se pueden ejecutar siempre y cuando no exista la posibilidad de construirlas en otro espacio donde no exista manglar, y siempre considerando efectuar el menor impacto posible. Ramiro Ávila fue el juez ponente en este caso. Y a propósito del cuestionado proyecto inmobiliario que se pretende levantar en el Esterillo Oloncito, cree necesario hacer precisiones, pues lo dispuesto por la Corte Constitucional no solo se circunscribe a construcciones públicas, sino a todas. Cuando es bosque protector, significa que hay que pensar varias veces antes de hacer un proyecto del tipo inmobiliario. Y pensar varias veces no solamente significa que hay que cuidar lo que hay ahí, sino que tiene que haber un estudio de impacto ambiental que tiene que determinar las especies que hay en la zona y también el daño que se produciría si es que la actividad humana interviene en un ecosistema frágil como es el manglar. Hace casi 23 años, en noviembre de 2001, este sector fue declarado área de bosque y vegetación protectores por acuerdo ministerial, considerando que existe manglar silvestre de pequeños tamaños y otras especies vegetales propias de la zona que se han reproducido de forma natural y que se encuentran en peligro de extinción. Para entonces el manglar era la especie dominante del área y cubría un 30%. La Fundación Oloncito, desde donde se ha denunciado el caso ante la Fiscalía para que se investigue un presunto delito contra la flora y fauna, levantó este informe en enero pasado, evidenciando con coordenadas que el proyecto inmobiliario ECO se asienta en casi el 70% del BVPEO, Bosque y Vegetación Protectora Esterillo Oloncito, que es el área señalada de color naranja. El proyecto ocuparía lo que está delimitado en rojo y en azul, la etapa que está hoy en desarrollo. Estoy convencido que la forma como se ha hecho, con poca transparencia, sin consultar a las personas y además sorprendiendo no solamente a las comunidades, sino a la opinión pública ecuatoriana, me parece que atrás hay violaciones a la ley ambiental, hay violaciones a los precedentes de la Corte Constitucional y también hay violaciones a la Constitución. De plano, un tema polémico que sigue desencadenando reacciones, pues la primera dama es la principal accionista de la empresa que recibió la autorización de parte del Ministerio del Ambiente cuando Daniel Noboa empezaba su gobierno.